Muy bien amigos, regresamos con más Mundo Bar12. En el bloque pasado hablamos del conflicto en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, y en este quisiera comenzar hablando de Estados Unidos, porque Donald Trump redobló su retórica y su política antiinmigratoria tras el ataque contra 2 militares de la Guardia Nacional que fueron asaltados con un arma de fuego en Washington, D.C., a unos metros de la Casa Blanca. La agente Sarah Beckstrom, de 20 años, falleció poco después, mientras que el otro se encontraba en estado crítico. El ataque fue perpetrado por un inmigrante afgano de 29 años llamado Rahmanullah Rakanwal, que fue capturado en el momento, y más tarde se confirmó que había llegado al país en los vuelos de evacuación cuando las tropas norteamericanas dejaron el país en medio del caos en el 2021, ya que había formado parte de las unidades antiterroristas de Afganistán, coordinadas con la CIA. Posteriormente, las autoridades informaron que los guardias habían sido emboscados y que el atentado fue premeditado. Y tras el fallecimiento del agente, el atacante será inculpado por asesinato y la fiscal general Pam Bondi pedirá la pena de muerte. A su vez, Trump lo calificó como un acto de terrorismo y un crimen contra la humanidad y contra toda la nación, y ordenó investigar a todos los extranjeros que habían entrado desde Afganistán y suspender la expedición de visados para todos los que viajaran con pasaporte afgano, al tiempo que se congelaron los asilos. Por último, dijo que buscaría detener permanentemente la migración desde países que considera del tercer mundo. Por su parte, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó que desplegarían otros 500 militares en la capital, donde ya se encontraban más de 2.000 agentes para luchar contra el crimen, en una medida polémica, dado que solo son enviados a ciudades demócratas. El autor del tiroteo contra los 2 miembros de la Guardia Nacional en Estados Unidos será inculpado por asesinato en primer grado, tras la muerte de una de las víctimas. Así lo informó la fiscal federal de Washington, Jeanine Pirro, quien aseguró que se trató de un ataque premeditado, ejecutado a manera de emboscada. El autor de los disparos, identificado como Rahmanullah Rakanwal, de 29 años, había formado parte de unidades antiterroristas afganas vinculadas a la CIA, según reportes de medios estadounidenses. El tiroteo ocurrió en la víspera del Día de Acción de Gracias, cuando Rakanwal abrió fuego contra un grupo de guardias que patrullaban cerca de la Casa Blanca. En el ataque resultaron heridos Sarah Beckstrom, de 20 años, quien falleció el jueves como consecuencia de las heridas, y Andrew Wolf, de 24, quien continúa en estado crítico. Ambos habían sido desplegados en la capital estadounidense como parte de la ofensiva del gobierno federal contra el crimen. El caso ha reavivado el debate político en torno al uso de militares dentro del país, la inmigración y el legado de la guerra en Afganistán. En respuesta, el presidente Donald Trump anunció que buscará pausar permanentemente la migración desde países catalogados por él como del tercer mundo, mientras su administración revisa a gran escala las Green Card otorgadas en los últimos años. Más de 1,6 millones de titulares de Green Card, aproximadamente el 12% de la población total de residentes permanentes en Estados Unidos, nacieron en los países mencionados, según datos oficiales. Y ahora vamos a abordar las elecciones en Honduras, pero para comenzar hablando de la polémica generada por Donald Trump, que se metió de lleno en el proceso para apoyar al candidato derechista Nasri Asfura, en un intento de continuar aumentando su influencia en la región, sobre todo en medio de la tensión con Venezuela. Asfura ha criticado a Venezuela, Cuba y China, lo que generó el interés de Washington, junto al hecho de que quiere recuperar los vínculos diplomáticos con Taiwán, que se había roto con el gobierno de Xiomara Castro, y normalizar las relaciones con Israel. Asimismo, el mandatario norteamericano calificó a su rival, también de derecha, como casi comunista, por haber sido el vicepresidente de Castro antes de romper con la mandataria, y consideró que era un segundo candidato oficialista, después de Rixi Moncada, con el objetivo de confundir al electorado. Pero sus palabras no quedaron ahí, ya que dijo que Asfura defendía la democracia y como alcalde de Tegucigalpa había llevado agua potable a millones de personas y pavimentado cientos de kilómetros de carreteras, y amenazó con que si no ganaba su candidato iba a cortar la ayuda al país y pondría fin a la cooperación bilateral. Además, también dijo que si no quedaba conforme con el resultado electoral, iba a indultar al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, algo que, como vamos a ver, terminó haciendo. A su vez, Asfura dijo que no tenía ningún vínculo con Hernández, más allá de que son del mismo partido, y se refirió al apoyo de Trump, afirmando que podría tener beneficios, como un trato privilegiado en cuanto a los aranceles o a la migración.
El presidente Donald Trump anunció el viernes que indultará al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, si su candidato preferido pierde las presidenciales el domingo. También amenazó con un recorte de la ayuda al país centroamericano. Trump anunció el indulto a Hernández, que cumple una condena de 45 años de cárcel en Estados Unidos, en una publicación en redes sociales. El mandatario añadió en su red Truth Social que apoyaba a Nasri Asfura, el candidato del partido derechista de Hernández en los comicios hondureños. Trump afirmó que si no gana su favorito, Estados Unidos no malgastará más dinero, porque dijo, un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país, sea cual sea. Tras el anuncio de Trump, Asfura, un magnate de la construcción de 67 años y exalcalde de la capital hondureña, aseguró a la France Press que no tiene ninguna vinculación con Hernández. Asfura tomó el espaldarazo de Trump desde el lado positivo, especialmente por los beneficios que podría traer a los hondureños trabajar con Estados Unidos, como el restablecimiento de un estatuto migratorio que amparaba a miles de ellos, así como una potencial reducción de aranceles. El pueblo de Honduras realmente pensó que era una trampa y que era algo terrible. Era el presidente del país y básicamente dijeron que era un narcotraficante porque era el presidente del país y dijeron que era una trampa de la administración Biden. Y yo miré los hechos y estuve de acuerdo con ellos. Y las elecciones hondureñas se destacaron sobre todo por una importante derrota de la izquierda, más allá de la paridad entre el candidato conservador, Nasri Asfura, y el liberal Salvador Nasrallah. La candidata oficialista, Rixi Moncada, que aparecía en las encuestas empatada con los otros dos candidatos, o incluso por encima, quedó en tercer lugar con cerca del 20%, lo que los analistas explicaban por el hecho de que el gobierno de Xiomara Castro no había sido capaz de acabar con la corrupción sistémica y la violencia del crimen organizado, dos de las principales preocupaciones del país. Asimismo, generó polémica un importante retroceso en el recuento debido a problemas técnicos, por lo que los resultados preliminares se conocieron más de una hora después, lo que hizo que Asfura advirtiera que el gobierno y los militares podrían intentar robarse la elección, mientras que las autoridades electorales destacaban que los centros de votación tuvieron que cerrar una hora más tarde por la alta participación y pidieron que se facilitara el trabajo de los observadores nacionales e internacionales para que no hubiera desconfianza en el proceso. Y en medio del empate técnico entre Asfura y Nasrallah, separados por solo unos pocos cientos de votos, en torno al 40% de los sufragios, y el lento avance del conteo, que comenzó a hacerse de forma manual, el mandatario norteamericano Donald Trump volvió a meterse en la elección, amenazando con graves consecuencias si Honduras consumaba su aparente intento de cambiar los resultados, afirmando que los votantes se habían expresado en cifras abrumadoras y que la democracia tenía que prevalecer. Además, volvió a amenazar con cortar la cooperación si no ganaba Asfura. En Honduras, la tensión electoral volvió a escalar el martes tras la reanudación del conteo de votos de unas presidenciales marcadas por la incertidumbre. El presentador de televisión Salvador Nasrallah tomó una leve ventaja frente al empresario Nasri Asfura, candidato respaldado directamente por Donald Trump. Con el 69% de las actas escrutadas, Nasrallah sumó 40,16% frente al 39,7% de Asfura. A pesar de todos los inconvenientes, a pesar de todo lo que han hecho para enturbiar el proceso, nombrando al mismo que nos robó las elecciones del 2017 como representante del partido de Juan Orlando Hernández, a pesar de todo eso, tenemos una ventaja en este momento de 2.382. Asfura compite por la presidencia por segunda ocasión, tras su derrota en 2021 frente a Xiomara Castro, mientras que Nasrallah lo hace por tercera vez en un proceso marcado por presiones externas. El Consejo Nacional Electoral justificó la paralización del escrutinio, alegando problemas técnicos y prometió ofrecer resultados definitivos y legítimos. En este contexto, los comicios generales representaron además un revés para la izquierda. Su candidata, la abogada de 60 años Rixi Moncada, del Partido Libre, quedó más de 20 puntos por detrás de los dos aspirantes punteros. Mientras Honduras espera los resultados finales, los observadores internacionales llaman a la calma en una contienda que podría redefinir el rumbo político del país. Y la polémica continuó, dado que tras la reanudación del recuento de las actas, Nasrallah había pasado de estar 500 votos por detrás a superar a Asfura por 8.000, aunque seguía siendo un margen muy estrecho.
De cualquier forma, Trump finalmente firmó el indulto del expresidente Juan Orlando Hernández, afirmando que era un perseguido de la administración de Joe Biden, que había utilizado el Departamento de Justicia como un arma, acusándolo solo por ser el presidente de Honduras. El exmandatario había sido condenado en una corte de Nueva York a 45 años de prisión por haber enviado a Estados Unidos 400 toneladas de cocaína, en lo que la justicia describió como una de las mayores y más violentas conspiraciones de narcotráfico del mundo, por lo que la decisión sobre la libertad de Hernández fue señalada como una contradicción en medio de la supuesta ofensiva contra el narcotráfico ordenada por Trump. Entre las acusaciones, Hernández había sido señalado por colaborar con el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, convirtiendo a Honduras en un narcoestado. El expresidente había solicitado el perdón en una carta dirigida al mandatario norteamericano en la que lo llenaba de elogios y afirmaba que había sido víctima de una persecución política como la que también había sufrido él. Poco más tarde, la candidata izquierdista Rixi Moncada denunció lo que calificó como una injerencia extranjera imperial, anunciando el perdón absoluto al narcotraficante a pocas horas de la elección, mientras que el gobierno destacó que Hernández era un capo sentenciado por los propios norteamericanos. El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, salió de prisión tras recibir el indulto del presidente Donald Trump. Hernández, de 57 años, fue liberado de una prisión en Virginia Occidental el lunes y es una vez más un hombre libre, anunció el martes su esposa Ana García de Hernández en redes sociales. Añadió que fue trasladado a un lugar seguro. En el sitio web de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos figura la liberación de un hombre que coincide con el nombre y la edad del expresidente. La liberación coincide con la presión de Trump a favor del candidato derechista Nasri Asfura, del mismo partido que Hernández, en las reñidas elecciones de Honduras, que se celebraron el domingo y cuyo escrutinio continúa. Juan Orlando Hernández gobernó Honduras entre 2014 y 2022. Fue extraditado a Estados Unidos poco después de dejar el cargo, cuando la actual presidenta, la izquierdista Xiomara Castro, asumió el poder. En marzo de 2024, un jurado de Nueva York lo declaró culpable de haber facilitado el ingreso a Estados Unidos de unas 400 toneladas de cocaína, principalmente de Colombia y Venezuela, a través de Honduras. De acuerdo con la Fiscalía, desde 2004 participó y protegió a una red de narcotraficantes a cambio de sumas millonarias, entre ellos al mexicano Joaquín Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Pero Trump considera que Hernández fue víctima de un montaje de su antecesor Joe Biden y aseguró que fue tratado de forma muy dura e injusta. Por otra parte, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela volvió a aumentar después de que Donald Trump informara que se tenía que considerar el espacio aéreo del país sudamericano como cerrado en su totalidad. El comunicado tuvo lugar poco después de que el New York Times afirmara que Trump había mantenido una conversación telefónica con su par Nicolás Maduro, de la que también habría participado el secretario de Estado Marco Rubio, pero la advertencia reveló que no hubo acercamiento. Poco más tarde, el Ministerio de Exteriores de Venezuela respondió que la amenaza explícita del uso de la fuerza era una nueva agresión extravagante, ilegal e injustificada, y lo consideró como un acto hostil, unilateral y arbitrario con pretensiones colonialistas. Poco antes, Trump dijo que muy pronto comenzarían las operaciones en tierra, en el marco de su supuesta lucha contra el narcotráfico. A su vez, Caracas había revocado los derechos de operación a 6 aerolíneas que habían suspendido sus vuelos al país por recomendación de Estados Unidos, que dijo que había aumentado la actividad militar en la zona, haciendo que la situación fuera potencialmente peligrosa. A su vez, también se destacó que República Dominicana le permitió al Pentágono utilizar su principal aeropuerto y una base aérea para operaciones logísticas, mientras que Cuba dijo que había una persistente interferencia en la zona provocada por Estados Unidos y que había instalado un radar de vigilancia en Trinidad y Tobago. Por su parte, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, advirtió que se estaba a las puertas de la extinción del derecho internacional por la inacción de Naciones Unidas ante los bombardeos ilegales de Estados Unidos contra lanchas que serían utilizadas para el narcotráfico.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el mandatario izquierdista Nicolás Maduro. A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad, escribió Trump en su red Truth Social, sin dar más detalles. En los últimos días se ha registrado una constante actividad de aviones de combate estadounidenses a unas pocas decenas de kilómetros de la costa venezolana, según sitios web de seguimiento de aeronaves. Las autoridades de aviación de Estados Unidos instaron la semana pasada a las aeronaves civiles que operan en el espacio aéreo venezolano a actuar con precaución debido a la situación de seguridad que empeora y la actividad militar intensificada en o alrededor de Venezuela. La advertencia de Trump tuvo como consecuencia la suspensión de vuelos hacia y desde Venezuela de 6 aerolíneas que representan gran parte del tráfico en Sudamérica, medida que enfureció a Caracas. El presidente estadounidense afirma que su objetivo es detener el tráfico de drogas desde el país sudamericano, pero Caracas asegura que busca un cambio de régimen. Tras el despliegue de la flota militar, las fuerzas estadounidenses han matado al menos 83 personas en sus más de 20 ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el este del Pacífico. Para aumentar la presión, Trump advirtió a principios de esta semana que los esfuerzos para frenar el narcotráfico venezolano por tierra comenzarían muy pronto. En medio de la tensión entre ambos países, el diario The New York Times informó el viernes que Trump y Maduro mantuvieron la semana pasada una conversación telefónica en la que abordaron una posible reunión en Estados Unidos. Pero la condena por los ataques de Estados Unidos a lanchas en el Caribe no solo es internacional, ya que el Congreso norteamericano está investigando si las operaciones son en realidad ejecuciones extrajudiciales, después de que se revelara que en el primero de estos bombardeos, el pasado 2 de septiembre, el primer impacto contra la embarcación había dejado sobrevivientes, por lo que, como la orden era matar a toda la tripulación, se llevó a cabo un segundo ataque para cumplir con el objetivo. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, defendió el accionar, afirmando que se buscaba detener las drogas letales, destruir narcobuques y eliminar a los narcoterroristas que estaban envenenando al pueblo estadounidense, mientras que el mandatario, Donald Trump, destacó que Hegseth negó haber dado la orden de realizar el segundo ataque y que él le creía. No obstante, legisladores como el representante de California, Ted Lieu, advirtieron que si los informes eran ciertos, entonces se había cometido un crimen de guerra, mientras que su par de Massachusetts, Seth Moulton, dijo que el asesinato de los sobrevivientes había sido completamente ilegal, dado que los restos de una pequeña embarcación flotando en el mar estaban lejos de representar un peligro, y agregó que los responsables podrían ser juzgados tanto por un crimen de guerra como por un asesinato a sangre fría. Por lo pronto, el Comité de Servicios Armados del Senado adelantó que iba a llevar a cabo una supervisión rigurosa de los hechos, a pesar de que el Departamento de Justicia aseguró que los ataques en el Caribe eran legales y que los militares que habían cumplido con la orden no podrían ser perseguidos judicialmente por ese motivo. Un informe periodístico que ha aumentado la presión del Congreso sobre el presidente de Estados Unidos. El viernes, The Washington Post afirmó que el ejército perpetró un ataque de seguimiento contra una lancha sospechosa de transportar drogas en el Caribe, cumpliendo la orden del secretario de Defensa de matar a toda la tripulación. Ahora, el Congreso ha iniciado investigaciones sobre el segundo ataque del 2 de septiembre y la supuesta orden de Pete Hegseth de matar a los 2 supervivientes del primer bombardeo, que según algunos expertos jurídicos podría constituir un crimen de guerra. El domingo, Trump negó tener conocimiento del segundo ataque. No sé nada al respecto. Él dijo que no dijo eso y yo le creo al 100%. ¿Hablas de los 2 hombres? ¿Sabes si hubo un segundo ataque que mató a los 2 hombres? Él dijo que no lo hizo. Dijo que nunca dijo eso. El del 2 de septiembre fue el primero en una serie de ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes. Hegseth insiste en que los bombardeos son legales. Sin embargo, los expertos de la ONU los han calificado de ejecuciones extrajudiciales, al igual que Caracas, que confirmó que había venezolanos entre las víctimas y anunció una comisión especial que investigará los ataques. Nadie en pleno siglo XXI puede conformarse y constituirse en juez y parte que al mismo tiempo ejecute la pena de muerte de una persona sin que se haya atendido el debido proceso humano, personas vivas, personas que tienen madres, tienen esposas, tienen hijos, fueron ejecutados extrajudicialmente. Por último, el favoritismo del ultraderechista chileno José Antonio Kast para el balotaje del 14 de diciembre
ya se hace sentir en la frontera con Perú, donde decenas de migrantes se encontraban durmiendo en carpas a la espera de poder cruzar al país vecino, dado que el candidato pinochetista les advirtió que les quedaban 100 días para poder salir voluntariamente, sin mayores consecuencias, pero que de lo contrario los expulsarían con lo opuesto y ya no podrían volver a entrar. A su vez, la candidata izquierdista Janet Jara, que se impuso en la primera vuelta por escaso margen, dijo que la promesa de su rival era de un populismo tremendo, porque si bien había que fortalecer los controles migratorios, no se hacía por arte de magia, sino con medidas concretas. De cualquier forma, esta situación hizo que el presidente interino de Perú, José Gerí, decretara el estado de emergencia, afirmando que iba a hacer respetar las fronteras y que de esa manera redoblaría la vigilancia utilizando las Fuerzas Armadas. La medida tomada por Gerí hizo que los migrantes se vieran varados, por lo que el ministro de Seguridad Pública de Chile, Luis Cordero, comunicó que había enviado a carabineros para que sostuvieran un diálogo con los indocumentados y que si no llegaban a un acuerdo iba a ordenar el desalojo de esas personas para que no siguieran bloqueando la ruta. Además, destacó que estaba teniendo un diálogo activo con Perú con el objetivo de evitar una crisis humanitaria en la zona, para lo cual también se alertó a los servicios de emergencia por si tuvieran que instalar alojamientos. Compatriotas, la delincuencia... El gobierno de Perú decretó el viernes estado de emergencia en la frontera con Chile y anunció que reforzará los controles aduaneros con militares en previsión de una oleada de migrantes indocumentados, así como para enfrentar la criminalidad. La medida se produce de cara a una eventual llegada de decenas de migrantes que buscan salir de Chile ante la posibilidad de un triunfo en las presidenciales del ultraconservador José Antonio Kast, que prometió expulsar a los 330.000 inmigrantes indocumentados, en su mayoría venezolanos, a quienes vincula con la ola de inseguridad. El estado de emergencia se mantendrá por 60 días y regirá en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada Los Palos, en la región Tacna, al sur del país. Decenas de migrantes quedaron varados en la frontera entre ambos países, de unos 150 kilómetros entre la peruana Tacna y la chilena Arica. Chile y Perú mantienen un diálogo y colaboración permanente en materia migratoria, que se activa con mayor intensidad en situaciones complejas como la que se está desarrollando actualmente en la frontera norte. Perú tomó una decisión soberana sobre sus fronteras y sobre su gestión migratoria. No solo con Chile, sino que con el resto de sus países vecinos. El canciller peruano Hugo de Sela informó que Lima y Santiago abordarán el tema desde el lunes a través de un comité binacional de cooperación migratoria creado expresamente para afrontar la situación. También resaltó que Perú no acogerá más migrantes sin papeles. Al país arribaron desde 2015 más de 1,5 millones de venezolanos, que huyen de una crisis humanitaria y política. No es la primera vez que Perú militariza la frontera con Chile. En abril de 2023 estuvo 2 meses bajo el estado de emergencia, también por un desborde de indocumentados venezolanos. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado del conflicto en Medio Oriente y el pedido de Netanyahu para que lo indultaran por el juicio por corrupción en su contra. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania y las negociaciones de paz, las elecciones en Honduras, pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.